Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso en un programa que hoy va verdaderamente, que parece que le hemos puesto turbo, las cosas como son. Bueno, necesitamos un respiro de cultura, lo necesitamos de manera absolutamente ineludible. ¿Y dónde lo vamos a encontrar mejor que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto? Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues traigo un libro muy especial, muy particular, interesante y además con una edición preciosa en tapa dura, así que aviso que es un buen libro para regalar por el contenido y por el continente. Le estoy hablando de un Gótico botánico, cuentos de un verdor perverso que edita Impedimenta, como ya le he dicho, en edición de tapa dura, un libro muy bonito. Son cuentos de 18 autores de diferentes países, aunque la mayoría son de Estados Unidos. Bueno, la mayoría no, hay mayoría de Estados Unidos, y son cuentos fechados entre 1837 y 1959. Buena cosecha. Sí, el 19 y el 20. Y estamos hablando del género gótico. Vamos a recordar un poquito qué es el género gótico. Es el género que tuvo su apogeo en el siglo XIX y principios del XX, como acabamos de ver. ¿Y por qué se distingue? Pues porque la ambientación es muy lúgubre, suelen aparecer mansiones, castillos, abadías, bosques. Les encantan los bosques a los autores de estos géneros, mazmorras, como no, calles oscuras, criptas, en fin, ambientación lúgubre. Elementos sobrenaturales, hechos que suceden de repente, que nadie sabe por qué ha pasado esto, ni saben responder los personajes, pero es lo que suele cambiar el sentido de las tramas. Personajes muy, muy pasionales y con historias muy especiales. Por supuesto, situaciones llenas de misterio. Es un género en el que parece que todas las habitaciones están siempre cerradas o producen claustrofobia, en el que siempre suele haber tesoros perdidos y pasan cosas terribles y sobrenaturales, porque lo peor es que pasan cosas sobrenaturales, lo peor a la hora del desconcierto, del miedo. Y lo macabro, como no, en el género gótico hay mucho de macabro. Pues a todo esto que es característico del género gótico, este libro, que se llama Gótico botánico, añade una característica más, que es la personificación de lo vegetal. Aquí vamos a encontrar orquídeas sanguinarias, bosques enteros que se rebelan contra quienes los masacraron, setas bellísimas pero venenosas, en robles que se convierten en la reencarnación del hombre de la casa, enredaderas maravillosas que llega un momento en que reviven espantosos fantasmas del pasado, en fin, que va recorriendo la literatura de los siglos XIX y XX y nos recuerda un aspecto muy específico dentro del género gótico, que es que las plantas encarnan lo que se llama la otridad, el enfrentamiento con el otro, en forma de monstruo muy silencioso, al mismo tiempo que hacen padecer a los seres humanos, sean ambiciosos o no. A veces son protagonistas o incluso antagonistas de un ser humano en apuros que está personificado en lo vegetal. Es decir, es muy, muy peculiar. Y en este caso son 18 autores
vamos a hablar de la mayoría, de los más interesantes. Pues, por ejemplo, está María Moravsky. María Moravsky era una poeta nacida en Varsovia, que vivía en San Petersburgo cuando el zar abdicó, y pues como tantos otros se fue de allí lo más rápidamente que pudo. Emigró a los Estados Unidos para librarse de la pobreza y la hambruna que se les vino encima a aquel país. Y entonces, cuando llegó a Norteamérica, se dio cuenta de que como poeta no iba a poder ganarse la vida, y se decantó por el periodismo y la narración breve. Fue una excelente periodista y encontró en la narración breve realmente su forma de salir al mundo de la literatura, porque tuvo éxito rápidamente. Estuvo unos pocos años en Nueva York y después se instaló en Miami y murió en 1947 a los 58 años. En el libro del que hablamos hoy tenemos un relato suyo que se titula La victoria de los hermanos verdes. En todos los relatos de los que voy a hablar voy a decir lo menos posible de la trama, por supuesto. En este caso, la narradora es una vieja dama que está empobrecida y es cómplice de la venganza contra un contratista sin escrúpulos dispuesto a acabar con la exuberante vegetación de la zona. Ella defiende el respeto a los árboles y, por supuesto, el contratista sin escrúpulos, como tantos otros, le da igual los árboles que tenga que arrancar para construir lo que le interesa. Hay 2 o 3 relatos que están ambientados en Miami. Y en estos 2 o 3 relatos siempre aparece la persona que se quiere ir a vivir allí o está viviendo allí, un constructor sin escrúpulos y, por supuesto, el elemento fantástico que hay en todos estos cuentos y una vegetación maravillosa. Pero coincide que Miami es el único lugar que aparece 3 veces en el conjunto de los cuentos. Bueno, yo antes de la invención del aire acondicionado no me sorprende porque desde luego es el lugar ideal para una novela de terror, ¿eh? ¿Por el calor? Sí. Bueno, yo no sé si usted sabe que el aire acondicionado lo inventó un americano de la Florida hace poco más de un siglo, yo lo comprendo. O sea, no hay quien viva aquí sin aire acondicionado. Se estropea el aire acondicionado y a los 5 minutos estás boqueando como un pez al que han sacado del agua y han tirado sobre la arena. O sea que para relatos góticos donde falte el aire, creas que te vas a desmayar en cualquier momento, sientas una opresión en el pecho, el Miami de esa época a mí no me parece nada cogido por los pelos, ¿eh? Me parece bastante aquí adecuado. Ya le digo que sí, Miami y Florida aparecen varias veces. Se supone que es un calor muy húmedo porque hay muchísima vegetación, ¿no? Por lo menos es por un lo que he calor leído yo del aquí. 98% de humedad, con eso le digo a usted bastante. Y eso es lo que hace que haya muchísimos árboles, muchísimas plantas, ¿no? Que es de lo que hablan. Muchísimo pantano, muchísimo Jungla, iba a caimán, decir. muchísima serpiente, o sea, sí. Ya, bueno. Pues María Moravsky se fue a Miami, murió en 1947, tenía 58 años, y aquí aparece un relato suyo que se titula La victoria de los hermanos verdes. Tenemos una narradora que es una vieja dama que se ha empobrecido y se hace cómplice de una venganza contra un contratista sin escrúpulos dispuesto a acabar con la exuberante vegetación de la zona, puesto que ella defiende el respeto a los árboles y los constructores no suelen defender a los árboles de manera especial, o sea, de ninguna manera generalmente. De modo que ese es el primer relato que aparece aquí. Se habla al comienzo de cada relato, se habla del autor, se habla de María Moravsky, pero bueno, esto se va descubriendo en la lectura. María Moravsky me ha parecido un personaje muy interesante. Yo la conocía de nombre, pero no había leído nada suyo ni su vida. No sabía que había nacido en Varsovia. En fin, una autora muy, muy interesante. A continuación aparece Lovecraft. ¿Cómo no iba a estar Lovecraft en
un libro de relatos góticos. Pues de Lovecraft hay un cuento, un relato que se titula El árbol de la colina. Aquí aparece el roble, típicamente americano. En este libro, raro es el relato en el que no aparece un roble. El roble sirve para hablar de lo siniestro y de la soledad metafísica del narrador. Claro, fíjese, estamos hablando de Lovecraft. La verdad es que el libro es muy bueno. Lovecraft es el escritor de lo misterioso, de la angustia ante lo misterioso, sobre todo. Entonces, cuando otros en estos relatos han visto un roble y han visto poder y han visto sobre todo vida, pues él ve soledad, él ve algo siniestro y pues, él empieza a hacer que su personaje dé muchas vueltas. Ya sabe, el miedo que provoca Lovecraft, que es tan indefinido, que llega un momento en que te sientes mal, miras a tu alrededor incluso, pero te cuesta explicar, pero ¿por qué estoy tan alterada y tan incómoda? Yo en Lovecraft tuve, no sé si la suerte o la desgracia de descubrirle cuando tenía 12 años, y la verdad es que lo pasé mal. Es de los autores con los que más miedo he pasado. Es muy desasosegante. Sí, o sea, tú estás leyendo, sí. Esa es la palabra, o sea, tú estás leyendo Lovecraft y te va dando una sensación de desasosiego, de malestar, de opresión, que dices, pero ¿qué estoy leyendo yo aquí que me estoy poniendo malo? ¿No? O sea, Sí. y le adelanto a usted que no es propio de los 12 años, porque yo empecé a leer a Lovecraft con 20 y algo, 20 y pocos, pero 20 y algo, y me causó la misma sensación. Y era un lector muy curtido, ¿eh? Sí. Yo lo recuerdo, es de los libros de adolescencia que más recuerdo. Recuerdo leyéndolo en verano, claro, en un lugar muy diferente a todo aquello que describía. Imagínese además el calor del verano en mi Toledo natal. Era un libro de mayores, que yo siempre los he leído con especial delectación, porque ya me decían en la librería, es de mayores, ¿sabe tu madre que te lo llevas? Y yo contentísima, lo sabe, y me lo llevaba. Bueno, pues yo creo que fue el único libro que entonces no acabé, lo acabé bastante más tarde. Leí más de la mitad, lo recuerdo perfectamente. Y me iba sintiendo cada vez peor, y fue la primera vez que a mí me costó explicar por qué me sentía mal. Porque no era el miedo de otros relatos de terror o de miedo, como se llamaban, de miedo o de terror que yo había leído, el miedo a que apareciera alguien de repente en el pasillo, que te cogieran por detrás cuando ibas por una calle estrechita, ese tipo de miedos, no, era otra cosa interna. Además, Lovecraft tiene un mundo lleno de seres siniestros, animales o no animales, que es difícil imaginar. En fin, que Lovecraft es una experiencia fuerte. De modo que aquí sí tenía que hablar habló, no tenía que, no fue un encargo, habló de su soledad metafísica, pues es ideal para hablar de la soledad metafísica de cualquier narrador, y si se trata de uno como este, pues todavía mejor. Luego tenemos también ecos victorianos. Naturalmente en esta época tiene que haber muchos ecos victorianos, fantasmagóricos y al mismo tiempo mezclados con elementos botánicos, que es el leitmotiv del libro. Por ejemplo, en La Rosaleda de James. Aquí tenemos plantas que guardan la memoria de un hecho atroz. Fíjese, plantas que guardan la memoria de un hecho atroz en el mismo espacio en que sus nuevos habitantes creen haber encontrado el hogar perfecto. Por ejemplo, una espeluznante semejanza entre una enredadera y la silueta de la víctima. De modo que esos nuevos habitantes llegan a un lugar donde creen que van a ser muy felices, empiezan a ver cosas raras, esa enredadera tiene algo, cambia de forma, que es lo que ha sucedido aquí, hasta que empiezan a ver claramente una silueta, y ya no cuento más. Pero imagínese cómo van estos cuentos. Luego tenemos la manita mortal de Coulter, que explota el uso del veneno de la manita. La manita es una seta venenosa que tiene un color muy bonito, color escarlata,
Y ya en tiempos de Roma se utilizaba para asesinar, para envenenar. De hecho, esta seta se utilizó para asesinar al emperador Claudio. De modo que el autor en esta ocasión juega con ese veneno mortal, esa seta venenosa, y qué es lo que ocurre en la trama con los personajes que aparecen. Luego hay elementos muy interesantes porque son también interesantes desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, hay un relato en el que la protagonista verde, digamos, botánica, es la orquídea. La orquídea aparece aquí en un relato que se titula El terror púrpura de White y, bueno, aparecen dos, y en Pensamientos verdes de Collier también. Y es que en la época victoriana había una auténtica fascinación por esta flor, que era indudablemente hermosa y además muy, muy exótica, y se utilizó mucho en literatura como símbolo misógino a finales del siglo XIX. Los poemas del XIX ahora no son tan cercanos como podamos considerar a otros, pero siempre que se comparaba a alguna mujer con una orquídea eran de forma negativa por lo que son las orquídeas, porque son muy hermosas, pero pues también pueden ser venenosas y sobre todo hay también aquí algo de la visión del hombre hacia la mujer, ¿no? Las orquídeas son muy hermosas, pero duran muy poco. Es como un constante recordarle a la mujer que aunque seas hermosa no te creas que te vas a salvar de nada y esto te va a durar 4 días, que es lo que dura una orquídea. De modo que se convirtió en un símbolo misógino que utilizaban muchísimo los poetas del siglo XIX. Las orquídeas les gustaban mucho, pero no para decir a las señoras que eran hermosas como orquídeas, sino que aunque fueran hermosas como orquídeas, esa hermosura iba a durar prácticamente nada. Pero vamos a lo terrorífico, porque todavía no, mucho más terrible que la orquídea es la hiedra. La hiedra, esa sí que es terrorífica. La guerra de la hiedra, el relato es de Keller. Y la hiedra resulta que es una planta dotada de una inteligencia malévola que surge del interior de un pantano. Esto ya, imagínese el escenario en el que nos coloca un pantano, pues, que ya de por sí da un poco de miedo, de precaución y no es agradable. Y de ese pantano va surgiendo una hiedra, que es una hiedra que parece tener un cerebro humano malvado, porque hace cosas realmente terribles. De modo que hay cosas peores que las orquídeas, lo descubrimos en este libro. Luego tenemos El jardinero, de Margaret St. Clair, también situado en Miami, igual que el de Moravsky, pero en esta ocasión es un escenario futurista. Y aquí de nuevo hay un constructor, vamos a ver el comportamiento brutal de un constructor y de un funcionario con el patrimonio botánico que ambos van a pagar. O sea, el constructor y el funcionario pretenden acabar con una serie de plantas muy interesantes, pero los dos lo van a pagar, claro, porque aquí las plantas en este libro pueden cobrar vida y pueden hacer cosas realmente impresionantes, y todo presentado de una forma tan sugerente que a veces da miedo, da un poco, no voy a decir terror, pero desde luego miedo, da inquietud, del tipo de Lovecraft o quizá más realista que Lovecraft. Pero realmente hay muchos relatos inquietantes en este libro. Y ya el último, por hablar de uno más, es Y una niña pequeña, se llama así, Y una niña pequeña, de Sena Henderson, una autora nacida en Tucson en una familia mormona, y la protagonista del cuento es una abuela que va con sus nietos de acampada allí, y en ese lugar conocen a una niña muy especial que les muestra cómo el mundo vegetal se alía con entidades desconocidas
que le facilitan la entrada a nuestra dimensión. Es decir, que es el último relato, todos son muy buenos, literariamente hablando. Este es especialmente bueno, muy delicado, muy suave. Caes más en la trampa, entre comillas, de que aquí va a pasar algo delicado y bonito, porque es una abuela con sus nietos en el campo y se expresa de esta manera. Aquí no va a ser tan duro todo. Por supuesto, no es así. No es así. También pasa algo muy especial, pero fíjese que aquí ya da un giro al final, porque lo que aparecen unas entidades desconocidas que lo que van a hacer es facilitarle a la niña y a la abuela la entrada a una dimensión diferente. Entonces es ya futurista, un poco de ciencia ficción, que contrasta con el hecho de que haya una abuela, una persona mayor, sabia, que guía a una niña. Y ya le digo, con un estilo literario realmente precioso. Es de los que más, no sé si el que más, pero es de los que más me ha gustado. De modo que es un libro realmente interesante en el que se aprende muchísimo, que además remite a muchas películas, aunque no se citen películas, pero remite a imágenes que tenemos que son de películas de terror. El terror que produce, por ejemplo, que lo inanimado, que los muebles, las paredes, que las puertas de repente se conviertan en seres humanos o que por allí puedan pasar seres humanos. Es decir, el terror auténtico, lo que demuestra este libro es que el terror auténtico es el que menos espera, porque cuando estás en mitad del campo, si te presentan un relato en el que te pierdes por la noche en mitad del campo y todo está muy oscuro y estás escuchando ruidos extraños, pasas miedo. Pero tú extrañada no estás, porque la lectora, es normal que en un lugar así te han dejado sola y es de noche, pues tiene que pasar algo. Lo malo es cuando estás, por ejemplo, en un salón y en el salón hay una preciosa planta y de repente la preciosa planta empieza a crecer y llega hasta donde tú estás y te rodea y no te deja moverte, por poner un ejemplo. No digo que eso esté aquí, pero eso sería un ejemplo. Eso sí que es realmente terror. De modo que es un libro muy interesante, es muy bueno para entender lo que es el gótico, que no todo el mundo lo tiene claro. El gótico es el terror que se dio en esta época, la literatura de terror que se dio en esta época, como hemos dicho, finales del 19 y hasta la mitad del 20. Y un libro estupendo, repito, por si se quiere hacer un regalo, porque está editado, como lo suelo hacer siempre, Impedimenta, edita muy bien, pero además en este caso es en tapa dura y es un libro ideal realmente para regalar. Y ahora, don César, para, no sé si niños o jóvenes, ¿qué tenemos? Para niños, vamos con los niños, que no se pasa miedo. Si no te los llevas al campo, no tememos nada. Un libro de una gran autora infantil, que es Gabriela Kesselman. Se titula Ringo y Oti, en el río de aquí cerca. Lo edita SM y las ilustraciones son de Maxi Luchini. Tiene 48 páginas y en esta ocasión es un cómic para primeros lectores de 3 a 6 años, incluso hasta 9 años puede ser también, de 6 a 9 casi mejor. Y es un cómic con mucho misterio. He procurado que estuviera en la línea por lo del misterio, aunque sin llegar a lo gótico, por supuesto, que estamos hablando de niños. Aquí hay misterio, hay aventuras con 2 detectives que cuidan el mundo sobre todas las cosas, y en este mundo hay un koala que se llama Ringo, que es encantador, es muy listo, es muy nervioso, muy inquieto, está siempre moviéndose y haciendo cosas, y su amiga Oti es una ornitorrinco. Oti es un poco disparatada, es muy tranquila, es muy cariñosa, y los dos no es que jueguen a ser detectives, es que son detectives y son sorprendentes porque resuelven casos muy difíciles, muy raros, que otros no han sido capaces de resolver.
Así que los niños de 6 a 9 años con este libro tienen entretenimiento, información y conocimiento para algunos días. Pues me parece estupendo. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Bueno, yo le tengo preparada hoy una pieza musical especialmente inquietante porque está inspirada en Lovecraft y concretamente los mitos de Cthulhu. Y además es una pieza musical que se denomina Los Inicuos, que ya sabe usted el tipo de gente que era en la literatura de Lovecraft y a la que se invocaba, etcétera, 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 y no doy más pistas, ¿eh? Es un tanto desasosegante, pero así es Lovecraft, y en última instancia también es esta literatura que usted nos ha traído, aunque la impresión con la que yo me quedo es que es una antología extraordinaria, de esas antologías que uno no se puede perder, sobre todo si le gusta el género. Pues muchas gracias por todo, doña Sagrario. Nos vemos el jueves de la semana que viene, el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Muchas gracias y déjeme un momentito para mandar un abrazo muy fuerte a Valencia y a Cádiz. Uno muy especial a Cádiz, donde tengo amigos, y adelante, todo pasa. Un abrazo. Pues dicho queda y nos sumamos a ese abrazo. Hasta la semana que viene, doña Sagrario. Hasta luego. Y con estos compases ciertamente inquietantes de los inicuos de Lovecraft, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.